¿Cuál es el prototipo adecuado de una función para calcular el área de un círculo? ¿Qué se necesita para calcular el área de un círculo? ¿La constante pi hace falta que yo se la dé a la función? No. Luego hace falta que le dé qué. Y el radio será un valor qué. Será un valor real, o doble o float. ¿Y qué devuelve el área de un círculo? Un doble o un float, depende de lo que le haya puesto. Entonces, esta podría ser una solución. También valdría con doble. Y para calcular el área de un trapecio, ¿qué me hace falta para calcular el área de un trapecio? Me hace falta la base mayor, la base menor y la altura. Me hacen falta 3 valores. Y devolverá un valor real. Esta sería la solución. Para devolver el código ASCII de un carácter, ¿qué tendría como entrada esa función? Un char. Y devolvería un int, porque el código ASCII es un entero. Y una función que decidiera si un año es bisiesto o no, ¿qué debería devolver? Una función que devuelva si un año es bisiesto. Debería devolver un tipo lógico. Pero, ¿qué le pasa al C? Que no lo tiene. Entonces debe devolver un int. Debe devolver un 0 si el año no es bisiesto y un 1 si el año lo es. ¿Y el año cómo se lo doy? Con un entero. El prototipo sería... Bueno, seguimos. El M. Devolver el carácter de un NIF dado un número de DNI. ¿Qué debe recibir? ¿Un int seguro? No puede recibir un int porque el int tenía una limitación y era 32.767 y los DNI suelen ser más largos. Debe recibir un long y debe devolver un char. Por tanto, char carácter NIF y recibir un long. Dada una fecha, el número Q, dada una fecha, devolver cuántos días han transcurrido desde el 1 de enero de ese año. ¿Qué prototipo debe tener esa función? Recibe una fecha. Una fecha son 3 enteros. El día, el mes y el año. Y devolverá un int, que es el número de días, que tiene que ser menor de 365, desde el 1 de enero de ese año. Luego su prototipo sería int, días, año. No lo he dicho, el C no permite definir variables o identificadores en general con la ñ. Por tanto, normalmente pues se pone o en francés o en catalán, es decir, ng o ny. Devolver la media de 2 valores enteros, el W. ¿Qué devolvería? Devuelve un float. La media de 2 valores enteros puede ser un real. Por ejemplo, la media de 2 y 5, eso es, y eso es un valor real, ¿no? Luego la media de 2 enteros debe ser float media de 2 enteros. Pero eso es un problema que tienes que resolver dentro de la función. No es un problema del prototipo. La pregunta de vuestra compañera tiene mucho sentido. Dice, recibes 2 enteros y devuelves un float. ¿Cómo lo haces? Claro que yo aquí no estoy preguntando el cómo lo hago. Evidentemente es importante saber el cómo, pero todavía no ha llegado el momento. Pero lo que sí estoy diciendo es que la media de 2 enteros tiene que ser un real. El cómo hago eso, bueno, ya lo expliqué la semana pasada, pero bueno, lo volveré a decir en otro momento. No estoy preguntando por el código de las funciones. Estoy preguntando por lo que devuelven o por lo que entra. Es decir, estoy preguntando los prototipos o las cabeceras.
Y ahora al revés. Tengo definidas esas variables. ¿Cómo sería, por ejemplo, una invocación para el que acabamos de ver? Para la media de dos valores enteros. ¿Cómo pondríamos una invocación de una función que, dados dos enteros, devuelve su media? Por ejemplo, pondría una variable real, x, por ejemplo, igual a media, que se llama la función, de dos variables enteras, por ejemplo, a y b. Esa sería una invocación a la función. ¿O cómo sería la llamada a una función que devuelve el código ASCII de un carácter? Pues devolvía un entero, por tanto pongo, por ejemplo, a igual código ASCII de un char, por ejemplo, p. Esa sería la invocación. O, por ejemplo, el del número de días transcurridos, que devolvía un int a igual a días, creo que se llamaba acno, de 3 int. Por ejemplo, b, c, d. Se podría, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Pues lo que pasaría sería que el valor que tuviera guardado en la variable a se perdería. Si no me va a hacer falta, lo puedo hacer. Pero si me va a hacer falta más adelante, lo pierdo. Por ejemplo, uno que no hemos hecho el prototipo primero. Devolver el signo de la quiniela dado el resultado de un partido. El resultado de un partido, ¿cómo lo daríamos? Sí, un 0-1, un 1-0, pero ¿eso cómo se come? Dos enteros, ¿no? El resultado de un partido son los goles del equipo local y los goles del equipo visitante, que son dos enteros. ¿Y el resultado cómo lo devolveríamos? Con un carácter. ¿Cómo que no? Si no, ¿cómo devuelven la X? Siempre, el carácter 1. Lo vimos en su momento. Este es el carácter 1. Cuando vimos la tabla de código ASCII, los caracteres 0, 1 hasta el 9 tienen su código ASCII. El carácter 0 es comillas, 0 comillas. El carácter 1, comilla, 1 comilla. Comillas simple. Bueno, por tanto, el signo de la quiniela lo devolvemos en un carácter. Por tanto, la invocación a esta función sería p, que es de tipo char, igual quiniela de dos enteros, por ejemplo, a y b. El prototipo no lo hemos puesto. Venía a razón de lo que decía vuestra compañera antes, de si es de alguna forma conveniente tener el prototipo primero o no. Bueno, no es necesario, pero sí puede ser conveniente. El prototipo de esta función, ¿cuál es? Pues char, quiniela, int. Ese es el prototipo. Y por tanto la invocación es un char igual a quiniela de AB. A y B son números. Son los goles que marca el equipo local y el equipo visitante. Por ejemplo, si A vale 3 y B vale 2, debe devolver un 1. Y lo guarda en P. Pero 1 como carácter, no 1 como entero.